El desarrollo de esta actividad es una perspectiva oblicua. Las particularidades de la perspectiva oblicua son, primero, que tiene dos puntos de fuga. Recordemos que en las explicaciones de las clases decíamos que los puntos de fuga son los puntos hacia donde vamos a llevar o hacia donde van a converger las líneas que nosotros tengamos y las cuales las vayamos a volver en 3 dimensiones. Entonces, y esos puntos de fuga van a ir sobre la línea de horizonte. Entonces, tenemos nuestra línea de horizonte y tenemos ubicados dentro de esa línea los dos puntos de fuga. Para este caso, punto de fuga número 1, punto de fuga número 2. La distancia entre los dos puntos de fuga depende del tamaño de la imagen o el tamaño del elemento que usted vaya a dibujar. Depende de qué es exactamente lo que quiere mostrar. Para que de pronto se vea mucho más inmenso, se vea mucho más el contorno de esa imagen que usted va a hacer, pues los puntos de fuga lo recomendable es que estén lo más separados posibles. ¿Para qué? Para que cuando tracemos esas dos líneas de referencia no nos quede ese ángulo tan cerrado. ¿Por qué? Porque si yo acerco esos dos puntos de fuga, vamos a asemejar que aquí con las dos escuadras tengo los dos puntos de fuga. ¿Eso qué quiere decir? Que la imagen o la figura que yo dibuje me va a quedar en medio de estos dos ángulos, siempre referenciada. Si yo amplío mucho más ese cono de abertura, entonces voy a tener muchísima más capacidad de dibujar y de entender mucho más esa figura que yo haga. Entonces, para este caso ya tenemos los dos puntos de fuga ubicados, tenemos la línea de horizonte y sobre esa línea de horizonte también tenemos el observador. ¿Ese observador cuál es? El observador es la altura que nosotros estamos manejando de nuestros ojos, ya sea que estemos sentados, que estemos de pie. Ese observador es donde nosotros estamos visualizando toda esa imagen. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. Para este ejercicio lo que yo tengo concebido hacer es que voy a hacer un andén, voy a hacer una zona verde, voy a hacer una vía y aparte de eso pues me voy a ubicar en una esquina que me va a representar que voy a dibujar una casa o un elemento de 2 pisos. Como segunda parte de la actividad, pues después que tengamos concebido ya en líneas toda la perspectiva, procederemos a aplicarle color o aplicarle sombra, lo que cada uno de ustedes guste. Eso se deja a elección. ¿Listo? Entonces, para poder tomar las alturas, las medidas verticales, siempre debemos estar referenciados sobre una línea que esté perpendicular a esa línea de horizonte. Entonces la voy a dibujar más o menos en el centro de la hoja, esa línea perpendicular, y sobre esa línea todas las alturas que yo necesite las voy a medir ahí. Bueno, entonces tengo mi línea, tracé una pequeña línea o un pequeño eje horizontal para que a partir de ese punto empiece a colocar todas las medidas. Lo siguiente que debo hacer es trazar las líneas que me van a indicar la referencia o el cono que yo voy a trabajar para sobre él empezar a ubicar todo. Entonces yo voy a hacer de cuenta que este ángulo que tengo ahí va a ser el andén y la zona verde que yo voy a trabajar. Entonces vamos a darle un ancho a ese andén. Ese ancho a ese andén o a ese elemento que yo voy a colocar, ¿cómo lo debo hacer? Me ubico sobre mi línea diagonal y
como vamos a trabajar en centímetros, voy a asumir, voy a colocar que primero voy a tener un andén de 1 metro. Voy a tener una zona verde o un espacio donde voy a ubicar unos árboles también de 1 metro, y a continuación voy a ubicar una vía o una carretera, y esa carretera, si yo la mido en centímetros, voy a decir que tiene 1, 2, 3 y 4 centímetros. ¿Listo? Entonces, sobre mi línea diagonal que va con el punto de fuga número 2, ya tengo marcados los espacios. Ahora procedo a llevar todo al punto de fuga. Recomendación: no repisar tanto las líneas que vayamos a manejar, porque todavía no sabemos qué intensidad le vamos a hacer o qué posibles elementos van a estar más lejos o más cerca. Entonces, por ahora yo ya he dibujado esos 3 elementos que ya me di. Ahora voy a hacer exactamente lo mismo en el otro lado. Como estoy asumiendo que esta es una esquina, entonces a este lado también voy a hacer el andén y voy a hacer una zona verde. La medida ya la tenemos aquí, porque ya lo que hicimos fue tomar las medidas en esta diagonal, y en este punto vertical pues es el punto que nos limita. Entonces ahí yo acabo de dibujar ese andén, y ahora estoy dibujando lo que tiene que ver a la zona verde. Después revisamos si queremos aquí estas esquinas hacerlas que nos quede un poquito curva, o simplemente las dejamos que nos queden así a 90 grados. Nosotros lo decidimos. Entonces ahora siguen los 4 centímetros de la vía, pero si yo sigo bajando aquí mi línea, no importa que me meta ahí un poquito en el rótulo, sigo bajando aquí mi línea. Si no lo alcanzamos a ver ahí, entonces es como si yo prolongo esta línea hasta que se me una con la vertical, o simplemente me ubico sobre esta diagonal y mido los 4 centímetros, 1, 2, 3 y 4, que es el ancho que nosotros ya identificamos que va a ser el ancho de la vía, y trazo esa línea con el punto de fuga número 2, que es el que en este caso tenemos al lado derecho. Entonces voy a borrar aquí un poquito, porque la referencia que yo voy a tomar es desde el rótulo, desde la línea del rótulo hacia arriba. Entonces, ahora bien, vamos a dibujar el elemento central que yo voy a tener aquí. Voy a decir que va a ser un elemento que va a tener 4 centímetros de alto. Vamos a revisar, aquí tenemos 8 centímetros. Entonces voy a decir que ese elemento vertical tiene 1, 2, 3, 4 centímetros. 1, 2, 3 y 4 centímetros. Vamos a decir que es como si fueran 2 pisos, una casa X de 2 pisos. 4, vamos a decir que 5 milímetros va a ser como el entrepiso, y vamos a tener otros 4 centímetros. Las medidas que vamos a usar, o las medidas que cada uno va a usar, van a ser proporcionales a ese elemento que ustedes vayan a dibujar ahí. Y vamos a decir también que el ancho de ese elemento, vamos primero a trazar esta diagonal, todo lo debemos llevar al punto de fuga. Lo que tenemos al lado izquierdo lo llevamos al punto de fuga del lado izquierdo. Lo que tenemos al lado derecho lo vamos a llevar al punto de fuga del lado derecho. Aquí vamos a ver algo, y es que no necesariamente la perspectiva que yo dibuje debe estar debajo de la línea de horizonte. Aquí, si más adelante utilizo otro elemento que sea más alto, no importa, no pasa nada, que
me suba aquí en la altura que necesite para poder hacer las diagonales. Entonces exactamente lo mismo lo hago aquí en el otro lado. ¿Por qué? Porque voy a colocar ahí un elemento que va a ser casi que igual hacia los dos lados. Listo. Ahora sí, vamos a tomar el ancho y vamos a decir que el ancho va a ser de, coloquemos de 1, 2, 3, 4 centímetros. Bueno, coloquemos 5 centímetros para que se vea un poquito más amplio. Entonces ya automáticamente lo que yo tengo que hacer es trazar esas líneas verticales. En este tipo de perspectiva que es la oblicua, todas las líneas verticales se deben trazar pues como su nombre lo indica, verticales y perpendiculares a la línea horizontal. ¿Por qué? Porque tenemos otro tipo de perspectiva que es una perspectiva aérea, que en esa perspectiva aérea las alturas o las líneas verticales van a otro punto de fuga diferente, o sea, se manejan 3 puntos de fuga, cosa que no ocurre en este caso. En este caso estamos manejando solo 2 puntos de fuga y las líneas verticales nos están quedando completamente verticales. Hago exactamente lo mismo en el otro lado. Para el otro lado, yo asumo que ese elemento que voy a tener tiene una distancia o una longitud de 8 centímetros. Mido los 8 centímetros y hago el trazo. Entonces aquí ya estamos viendo que tenemos un elemento que si nosotros trazamos esta diagonal con el punto de fuga número 1 y esta con el punto de fuga número 2, pues vamos a tener la tapa o la parte de encima de ese rectángulo, pero todavía no lo vamos a hacer porque dijimos que esto va a ser de 2 pisos y que esta parte es como si fuera la placa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente nos vamos a decir que vamos a tener ahí un voladizo o vamos a tener una medida más prolongada de 1 centímetro más. Entonces, hacemos exactamente lo mismo. Me ubico con el punto de fuga número 2 y trazo esa línea de 1 centímetro. Vamos a decir que es 1 centímetro lo que va a ir ahí hacia afuera. Además, exactamente lo mismo hago aquí en el otro punto que yo tengo, 1 centímetro. Y si yo quiero que en los dos lados esté ese volado o esté esa parte que sobresale, pues aquí también me desplazaría el centímetro ubicándome con el punto de fuga número 1 y trazando ese centímetro y ese centímetro acá. Pero para mi ejercicio simplemente lo voy a tomar con solo el lado izquierdo de voladizo. Entonces, ahora que tengo que la altura o el espesor de esa placa que sale ahí o de ese elemento que sale ahí es este. Todo este elemento me tiene que quedar de esa altura. Entonces volvemos y hacemos exactamente lo mismo. Trazamos las líneas. La voy a hacer aquí muy suave. 1 centímetro. Y trazamos aquí nuestra línea vertical, que es la que me va a indicar exactamente la esquina donde está. Está aquí. Y a partir de esta esquina trazo mi otra línea con mi punto de fuga de allá. Nuevamente trabajo aquí la vertical para saber hasta dónde está ese punto y ya lo tenemos ahí. Perfecto. Ahora sí, entonces vamos a seguir marcando el otro espacio que tenemos, que también dijimos que tiene 4 centímetros, que ya está aquí medido. Los 4 centímetros ya trazamos el punto con el punto de fuga número 1, ya trazamos esa altura y fuimos a ese punto de fuga número 1. Entonces, ¿la altura cuál es?
la altura posiblemente puede seguir siendo esta. Y aquí exactamente lo mismo, igual en esta parte. Entonces lo hacemos. Vamos a asumir que tenemos aquí como un balconcito y ese balconcito de alto tiene 1 centímetro. Entonces recordemos que yo mido siempre en la vertical. Vamos a colocarlo 1 y 2 milímetros. Y luego vamos al punto de fuga, hacemos ese trazo muy suave. Aquí podemos hacer dos cosas: una, ubicar la escuadra y solo hacer el trazo aquí donde necesitamos, o la otra es trazar completamente esa línea. Entonces ahí pues ya ustedes deciden. Pues para que tengamos menos líneas, yo sugiero que no las hagamos completas, sino que las hagamos ya donde están marcadas y es donde las vamos a usar. Entonces aquí, a pesar de que yo me ubico en mi punto de fuga y busco aquí la línea que yo voy a trasladar, solo la trazo donde la necesite. Entonces listo, aquí yo ya tengo este gran elemento dibujado, que es como si fuera el balcón o el segundo piso que estamos viendo ahí. No le vamos a hacer muchos detalles. ¿Por qué? Porque solo vamos a aprender cómo tomar medidas, cómo tomar alturas y cómo proporcionar. Entonces aquí ahorita en el primer piso, ¿qué podemos hacer? Vamos a hacer una puerta acá como una entrada. Teníamos 5 centímetros, si tomamos la mitad de 5 son 2 centímetros y medio, y vamos a asumir que esa gran puerta que vamos a hacer ahí va a tener 2 centímetros. Entonces voy a dejar 1 centímetro a la derecha y 1 centímetro a la izquierda. Mido la altura de esa puerta, yo la quiero hacer de 3 centímetros, entonces 3 centímetros y vamos al punto de fuga número 2. ¿Por qué? Porque necesito saber hasta dónde va a ir esa puerta. Ahora sí trazo las verticales, que son las que me van a indicar que mi puerta me está quedando exactamente aquí. Listo, ahí ya tengo mi puerta. Voy a borrarle aquí un poquito el exceso para que no nos llenemos de tanta línea. Listo, seguimos. Entonces ahora voy a revisar aquí arriba qué otra cosa voy a tener. Voy a también colocar otra pequeña puerta como para salir ahí a ese balcón, y voy a hacer 2 ventanas y quedaríamos listos por este lado. Entonces voy a tomar la medida, o asumamos que la puerta va a ser exactamente igual a la que tenemos aquí ya dibujada en el primer piso, y simplemente lo que voy a hacer es trasladarla. Entonces si desde acá es mi piso, 1, 2, 3, me da aquí 3 centímetros y hago el trazo para ubicar esa gran puerta. Me queda aquí, me queda esta. Ojo, porque acá tenemos que revisar lo de las líneas que quedan atrás, que quedan ocultas, las líneas que nos quedan proyectadas. ¿Listo? Ustedes pueden hacer exactamente lo mismo con su nombre, con un juego de volúmenes, de cubos. Este simplemente es un ejemplo, pero ya ustedes asumen y toman los elementos que ustedes consideren. Por ahora no voy a repisar, voy a dejarlo así tal cual está, y vamos a empezar a trabajar este lado, el segundo lado. Entonces vamos a decir que a pesar de que nosotros tenemos 8 metros aquí medidos, vamos a tomar solo 4. Y ya les voy a decir por qué.
porque yo voy a decir que ahí tenemos una terraza. Tomémosla de 5 metros, trazo mi elemento, mi altura aquí, vertical, que va a ir para el segundo piso. Pero como esta es mi altura total, recuerden que debo llevarla a mi punto de fuga que me queda en el lado derecho. Listo, ahí ya la tengo. Bueno, ¿qué seguimos? Esta parte de atrás yo voy a asumir que es una terraza, que es un patio que va a quedar ahí atrás. Entonces la altura que le voy a dar es esta misma, 1,20, 1 centímetro y 2 rayitas, que es la que vamos a dibujar aquí atrás. Entonces nuevamente es esta misma, entonces yo cojo mi línea y la llevo con mi punto de fuga y la trazo por aquí. Y trazo también mi vertical. Listo. Seguimos. Entonces la parte de atrás de esta terraza, ¿cómo la hago? Con el punto de fuga número 1. Listo. Ya la tenemos ahí completa. ¿Listo? Entonces, si nos fijamos, pues ahí ya tenemos concebido un elemento. Vamos a colocarle, vamos a decir que va a llevar aquí 3 ventanas o 3 espacios iguales. Entonces 8 lo voy a dividir, bueno, para que nos quede de 2 en 2, vamos a dividir esto de a 2. Entonces elementos que me van a quedar de a 1 centímetro y que verticalmente los vamos a ubicar a 2 centímetros de nuestra medida de referencia y que va a tener 1,5. Listo. Entonces yo qué voy a hacer ahí, voy al punto de fuga número 2 y muy suave trazo esa línea. ¿Por qué? Porque esa línea me va a servir para todas las ventanas que yo haga ahí, porque todas las voy a hacer a la misma altura. Entonces simplemente lo trazo y ya, y trazo las verticales. Entonces este fue uno de los primeros que medí. Aquí estaría esa primer ventana. Dejamos 1 centímetro y hacemos esa segunda ventana. Y así sucesivamente las hago todas. Aquí ya trabajo la última. Entonces si se fijan, lo que nos está quedando más cerca, aquí nos está quedando en tamaño mayor, más grande, y cada vez que nos alejamos se va a ir haciendo el tamaño más pequeño, se va a ir reduciendo. Esta lineecita la borro porque no la necesito. Esta del centro la borro también, aquí también, y esta última. Y ahí ya tendríamos una serie de ventanas que para este caso, para este ejercicio que estamos haciendo, pues no le vamos a dar profundidad. Si le queremos dar profundidad, lo hacemos así como hicimos aquí en la parte de este balconcito, para darles profundidad. Entonces por ahora las vamos a dejar así. ¿Listo? Ahora sí, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué otro elemento vamos a hacer? Vamos a trabajar un gran rectángulo para que veamos que si se sale un poquito de nuestra línea de horizonte no pasa nada, no hay ningún problema. Entonces vamos a trabajar acá un pequeño rectángulo que va a ir desde ¿dónde? Que va a ir desde este mismo ancho, que son 5 centímetros, pero la altura, que la vamos a tomar aquí en la línea que relacionamos siempre, la vamos a asumir saliéndome un poquito aquí de mi línea, la vamos a asumir que esa altura total va a ser 13 centímetros. ¿Listo? Este es el punto donde me da desde aquí 13 centímetros. ¿Yo qué debo hacer? Buscar
como siempre hice el procedimiento, punto de fuga número 2, punto de fuga número 1. Entonces ustedes van tomando todos los elementos que hemos ya venido aquí trabajando y asumen y utilizan los que ustedes necesiten. Entonces, como vamos a hacer ese gran volumen a partir de este punto, pues yo qué hago, necesito ver este ancho de 5 donde me da aquí atrás. Entonces muy suave, más o menos asumimos por aquí ese elemento. Lo llevo con mi punto de fuga y me está dando aquí exactamente. ¿Qué es lo que hago? Lo subo aquí atrás, vertical. Siempre me referencio con esta línea que yo tengo acá, completamente vertical, y aquí hago mi trazo. ¿Listo? ¿Hasta dónde? Hasta aquí. ¿Ven? Es un elemento que me está quedando atrás, proyectado. Ahora, ¿cómo le doy el volumen a este elemento? La profundidad. Entonces, vamos a asumir que este elemento va a tener un ancho. Vamos a colocarle un ancho pequeño. Vamos a colocarle 3 centímetros. 1, 2, 3 centímetros. Me va a quedar aquí. ¿Listo? Entonces, para yo saber esa altura cuánto es, yo ya la tengo aquí. Debo subirla simplemente vertical hasta ese punto. Es esta. Yo la trazo, que me quede. Y la tengo ahí. ¿Listo? Ahora bien, ya tengo ese elemento ahí completo. Ahora sí vamos a revisar. Por ahora voy a empezar a repisar como tal ya mi parte de cubos o mi parte volumétrica. Si de pronto ustedes no quieren hacer que sea una casa, pues ustedes simplemente quitan todas estas ventanas y estos segmentos y van a hacer un juego con diferentes rectángulos o diferentes cubos que manejen exactamente el mismo concepto. Entonces aquí lo que yo ya voy a hacer es empezar a repisar, pero antes que nada, como aquí tenemos mi primera franja es mi andén, mi segunda franja es una zona verde, entonces voy a dibujar unos árboles, pero los voy a dibujar a partir de este punto. ¿Para qué? Para yo poderlos dibujar aquí un poquito grandes y que no me tapen lo que yo ya acabé aquí de dibujar. O si yo quiero hacer un árbol aquí, pues me va a tapar un poquito ahí la composición que hice, pero también se puede hacer. Entonces voy a decir que ese árbol que yo voy a dibujar va a tener 4 centímetros de alto, ¿sí? Pero me voy a ubicar aquí porque a partir de aquí es que yo voy a tener esa altura de ese árbol. Entonces estoy ubicada aquí y aquí me da 4 centímetros. ¿Yo qué hago? Hago el trazo hacia mi punto de fuga. Listo. Y ya luego lo que hago es que trazo una línea aquí a centro. ¿Para qué? Para decir dónde es que voy a tener ubicados esos posibles árboles. Voy a decir que aquí voy a hacer uno y que por aquí voy a hacer otro. Por eso hago esas dos marcaciones. Y la altura de esos árboles, entonces me va a quedar aquí uno. Hagamos primero este. Yo voy a hacer simplemente la altura y ahorita hacemos la composición. Y aquí me va a quedar el otro. ¿Listo? ¿Qué me queda? Hacerle las hojas, hacerle el tronco y listo. Y aquí pues puedo hacer una zona verde que ahorita cuando la concibamos pues la vamos a manejar. Recordemos que aquí pues podemos dejar un paso. Aquí quitamos, yo me ubico sobre el mismo eje,
Quitamos este pedacito de zona verde, ¿por qué? Porque se supone que ahí es una calle y ahí podemos cruzar. Entonces aquí también se hace exactamente lo mismo. Se hace esto. ¿Para qué? Para poder cruzar aquí. Yo vengo caminando y cruzo aquí la calle. Entonces ahorita posiblemente vamos a dibujar una cebra y aquí vamos a dibujar una cebra. ¿Listo? Ahora sí, a este lado considero pues que no dibujemos zona verde o que posiblemente la dibujemos aquí con este elemento o aquí muy pequeña. Ustedes son los que deciden. Entonces vamos a empezar a darle forma a este árbol. Primero pues empezamos a hacerle como su follaje. En esto la verdad no soy muy experta, yo sé que hay muchos estudiantes que son mucho más expertos y que el resultado va a ser un resultado excelente. Después miramos para empezar a hacerle la intensidad de la línea, hacerle ese volumen, a manejarle la sombra o a manejarle el color, lo que consideremos que le vayamos a hacer ahí en su momento. Y aquí me va a quedar el segundo árbol, que ya vemos pues que por tamaño queda muchísimo menor, pero por la inclinación y por el punto de fuga que llevamos, más no por el tamaño como tal. Listo, entonces por ahora tengo ahí la proyección de mis dos árboles. Tengo aquí mi zona verde. Aquí pues puedo seguir diciendo que esto es una zona verde. Y ahora sí voy a repisar todo este elemento, independientemente que le vaya a aplicar sombra o le vaya a aplicar color. Lo voy a repisar como si ya este fuera a quedar definitivo. Entonces empiezo repisando todo este elemento que es la altura de los dos pisos. ¿Ven? Vamos a empezar revisando primero qué debemos dejar. Ay, señor, que se nos vea mucho más. Esperen. Bueno, se dieron cuenta que tuve un pequeño percance con la punta del lápiz. Simplemente seguimos aquí repisando lo que tengo ahí, que va mucho más repisado, y así sucesivamente. Voy a repisar todo el balcón. Repisé el balcón y ahora repiso lo que es primero y segundo piso. Entonces aquí esta puerta la voy a ver completa y aquí solo voy a ver un pedacito de puerta. Aquí vamos a repisar. La intensidad de la línea me está quedando prácticamente, el resultado final me está quedando el mismo. Es decir, no le estoy detallando a la puerta, de pronto que algunas cosas queden más oscuras que otras. Toda está quedando en la misma intensidad. Esta parte de arriba de la puerta y listo. Me quedaría faltando esta línea y esta diagonal. Entonces ya después que tengo todo montado, todo listo, ya lo que tengo que hacer es repisar. Listo, este lado vamos a repisar o vamos a hacerle aquí énfasis un poquito al andén. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Y aquí de una vez aprovechamos, y como vamos a dibujar una cebra, yo prolongo muy suave esta línea. ¿Para qué? Para ahorita poderla ahí dibujar del mismo ancho del andén. Voy a dibujar ahí una pequeña cebra, unas pequeñas líneas. Y aquí repisamos donde va nuestra zona verde con el punto de fuga. Listo. Y lo mismo hacemos en el otro lado.
Para este lado, en la zona verde, lo que voy a hacer es que le voy a dibujar aquí un rectángulo como si fuera una pequeña jardinera, y le podemos dibujar una o dos y ya. Entonces recordemos siempre que tomar la medida aquí. Vamos a asumir aquí tiene medio centímetro, y yo hago ese trazo al punto de fuga número 2, más o menos aquí, y luego vertical hago ese rectángulo como tal. Entonces viene aquí, nuevamente punto de fuga. Esa jardinera la vamos a hacer exactamente de la misma medida, de ese mismo ancho, viene por aquí. ¿Sí ven? Entonces ahí ya estoy haciendo una cajita que va a ser una jardinera, que vamos a decir que esa jardinera va a tener esta distancia, y ahí ya quedaría. Entonces, ¿qué podríamos hacer aquí en este espacio que deje en blanco? Colocar un arbolito. Bueno, aquí lo que yo hice fue colocar una materita, y pues aquí sobre ella puedo ubicar de las plantas que caen, ya dependiendo después cómo lo vayamos a arreglar, o simplemente colocamos aquí un árbol, una planta, que después le hacemos el respectivo acabado o terminación final. Aquí es como para que veamos que ahí va a estar. Entonces, fíjense que yo aquí tracé esta línea para poder hacer la cebra. Yo voy a trazar simplemente lineecitas. Entonces voy a decir que van a ir cada medio. Ahí. Y las voy a tomar aquí con el punto de fuga. ¿Para qué? Para revisar esa inclinación que yo le estoy haciendo. Ay, perdón. Ahorita miramos la distancia, que nos queden la misma distancia en todas. Listo. Entonces esa distancia, ¿cómo la mido? Vamos a decir que tengan 1 centímetro de largas. Lo mido aquí y voy para mi punto de fuga número 2. Hagamos las más pequeñas, no de 1 sino de medio, para que no tengamos que borrar tanto aquí. Y yo ya sé que esas líneas van a ir hasta este punto. Esto no va, ¿sí ven? Por el punto de fuga que yo ya tengo ahí marcado. Listo. Bueno, entonces aquí hay que tener cuidado, ya se empieza a manchar la hoja, hay que revisar todo eso. Y ahora hacemos las de este lado y listo. Bueno, entonces vale la pena equivocarnos. Aquí tuvimos un pequeño error. Dijimos que la cebra iba a ser del ancho de este andén. Entonces yo trazo la primera aquí y trazo la segunda con punto de fuga. Y aquí es donde yo voy a dibujar mi cebra, porque por aquí es donde yo voy a pisar, por donde yo voy a pasar. ¿Ven? Aquí es donde va a ir esa cebra marcada. De pronto esa línea guía quedó muy oscura, se había podido hacer mucho más suave. Listo, y aquí hacemos exactamente lo mismo. Medimos cada medio y trazamos esas diagonales. Listo, aquí ya tracé las hebras en el otro sentido. Ahora sí, ¿qué es lo que me hace falta? Me hace falta repisar esta parte de aquí del volumen y terminamos. Terminamos lo que es lo general, ¿no? Ya después empezamos y en el otro video le vamos a aplicar el color o la sombra de una vez a este elemento
para que no nos quede tan largo este video que tenemos aquí en este momento. Ahora voy a repisar toda esta parte. Y aquí ya estoy terminando de repisar ese elemento. Las ventanas, cuando vayamos a revisar si le vamos a aplicar sombra o color, entonces revisaremos si hay que hacerles que queden con más intensidad o si por el contrario hay que disminuirle a la intensidad de la línea. Listo. Entonces aquí ya tenemos nuestra parte de la actividad lista para cuando vayamos a aplicar el color o le vayamos a aplicar la sombra, que eso lo vamos a hacer cuando ahorita en otro videito, para que no nos quede aquí este video tan largo. Entonces aquí pues hay que mirar, de pronto aquí podíamos hacerle también a esto como si fuera un acabado en ladrillo a la vista, con una cuadrícula aquí. La verdad es que la voy a hacer sin ninguna medida, simplemente proyectada, y con eso listo. Entonces ahora sí empezamos ya con la, claro, si aquí ustedes quisieran continuar, entonces aquí harían otra vez andén o zona verde y aquí seguirían cubriendo todavía muchísimo más ese elemento, pero pues por ahora lo vamos a dejar hasta ahí. ¿Listo? Ahorita en el otro video vamos a ver cómo le aplicamos la sombra o cómo le aplicamos el color.